acá. Y miren, aquí nos encontramos. Saludos, gente de YouTube. Hello. En efecto. Ay, cambio de noche a día. Ay, se veía más bonito de noche. Nice to see you again, traveler in Paimon. Oh, we're not interrupting anything, are we? Not at all. I wasn't in the middle of an interview or anything. I was just asking Miss Kuching about purchasing a kite. A kite? Are you buying some regional specialties to bring back to Fontaine? Well, Los yes. PNG sí tienen colección. ¿En serio? Ah, eso no lo sabía. Ya ven que estoy ahí investigando cómo... Bueno, no investigando. Checando cómo es que le hacen en los juegos. It seems you haven't Quiero heard desarrollar yet. uno, entonces. The theme of this year's lantern rite is kites. Soy nada más fanática, nada de profesional. Pues hay que aprender de profesionales, pues. Claro, eso es nuevo. No me acuerdo que siempre los veías ahí. Liyue Harbor is always changing, so it is only fitting that lantern rite should change in turn. Sí, me subí a la cámara de Jade y lo descubrí. The Chishu Ah, believes mira it would nomás, benefit qué Liyue to casas. build on our own cultural foundation by embracing the technologies of other nations. After all, it is said that the stones of another mountain may serve to better polish one's own jade. O sea, sí, pero no los papalotes. Bueno, es que yo les digo papalotes, sí, perdón. Los papalotes, ¿no se supone que sí es algo original chino? ¿De dónde viene la tecnología? Van a crear un papalote diferente, pues. We decided to combine Liyue's traditional art of kite making with Fontaine's mechanical vertical lifting device. Ya. ¿Tienes a Kirara? No, no tengo a Kirara. Mechanical lifting device? No lo pude conseguir. Sounds pretty impressive. But don't kites just use the wind to fly? Why would you need to add something mechanical? Well, you've actually just answered your own question, Paimon. How high and far a kite can fly depends as much on the weather conditions as on the skill of the person holding the string. But as soon as there's no wind, you can only flail about helplessly like a sweet flower medaka out of water. Experience doesn't matter at that point. Exactly. Liyue is now a nation ruled by humans after all. It's about time. Pero tengo la waifu de Fontaine, es cierto, déjenme cambiarla, aunque no la tengo bien desarrollada todavía. Tengo que farmear todavía más cosas de ella. Sí, está en su modo cajita y cae de gran altura, no se muere, se queda un pixel de... ¡Oh! Vaya. Bien pensado. En ambos lados. Plus, it shouldn't cost much to do. With Miss Charlotte's help, everything has gone smoothly. Our new mechanical kites are already available to purchase from a stall in the harbor. We're having trouble keeping up with demand. We also gave quite a bit of thought to the price. We didn't want it to be too much more expensive than a traditional kite. Eso de que los gatos siempre caen de pie, claro. Cool! Turns out you two and Ningún like playing with toys just as much as Paimon! Toys? They're not exactly toys. You see, Miss Kuching, that does seem to be everyone's first reaction. Although kites are one of our most time-honored cultural relics, outside of their use in certain ceremonies, I suppose they're considered playthings more than anything now. But to me, there's so much more than that. Think for a second about how remarkable it is that a flimsy paper kite attached to a string has the capacity to touch the sky. It is this slight piece of paper that also carries the weight of Liyue's cultural traditions. There's an old poem that goes, "O kite born of paper, flying true in sound, a lone traveler wanders, just waiting to be found." In the past, poets from Liyue used kites to symbolize a feeling of longing. ¿Vas a canjear a Gaming o irás por constelaciones? Puede que a Gaming, porque los que... O sea, el que más uso... Que es Shinshu, ya lo tengo completo, so... ¿Para qué los demás? But also to pass it down to the people of tomorrow. That's the Kuching we know, always thinking 5 steps ahead of anyone else. Well said, Miss Kuching. I've learned quite a bit myself. As long as you're willing to listen, I'm happy to share.
I also know quite a lot about the various folk traditions related to kites. Aparte dicen que Gamin en verdad puede ser muy buen soporte. For example, whenever a kite blew away, people would O say buen it was the DPS Death si lo Ray arma that súper bien. summoned the wind to take it away as an Chanfe el offering. crío. That way, you can turn an unfortunate event into an auspicious one. What about something more fun? Do you know anything like that? More fun. Let me think. Oh, I suppose we should first talk about how kites are made. It's another one of our precious forms of traditional craftsmanship. My grandfather told me that back when he was a boy, children learned the art of kite making step by step from their elders. First, you use the thin strips of bamboo to construct the frame. Then, you draw a design of your choice on a piece of paper, paste it onto the frame, and tie on the string. Then, you look towards the sky and release the kite to soar among the clouds. Sí me acuerdo, creo que o fue en primaria o fue en kinder, que siempre es como una, o sea, no es tarea, pero sí actividad que tengas que hacer tu parte. Some people write Y era down con certain popotes, names or o desires con palitos de on their madera. kites. Cut the string and let them fly free. Others may place Y papel particular maché, thoughts or meaning into the papel design normal. itself. Te ponías ahí los vas coloreando así con tus dibujitos todos mal dibujados. Que aparte dibujabas así con la mano en puño. Are certain designs associated with certain meanings? I'm gonna jot all of this down. Well, for Dato example, curioso. kites Qué in dato the shape curioso. of a butterfly typically symbolize freedom, happiness, or the desire to break free. Fascinating. What else can you tell me? Si buscas en tu buscador Genshin Impact Gaming Build, vas a ver la imagen de lo primero que te sale es una PC gamer. The scissored-tailed skull Gaming was the build, most es classic que design. It es que el symbolizes nombre good fortune and no le joyful pensaron. tidings. Different colors also have small variations in meaning. Are these commonly understood meanings and symbols in Liyue? Kind of like the language of flowers in Fontaine. I believe so. Most have probably heard something about it from their elders at some point. If you're interested, Miss Charlotte, I have several books on the topic that I could lend you. They could be a useful reference. Lo que pudieron haber hecho es darle como un espacio al ga, ¿sabes? Y ga mink, ¿sabes? O ga-mink. Y si hubiera escuchado un nombre más chino, me imagino que sea de ver algún nombre así. Y no tendrían ese problema. Debería, exacto, Gamin, como tú lo estás diciendo justo, Yosra. ¿Por qué no lo hicieron? Great. Looks like I've got the outline for quite the article on my hands. Espero que quede bien. Perfect! We're gonna take a look around. Then I'll show Miss Charlotte to my home for a little while. I almost forgot. The Ministry of Civil Affairs is hosting a kite flying contest on the night of Lantern Rite. If you're interested, you're more than welcome to bring a kite and participate. Nice. The rules are simple. Whoever flies their kite the highest and furthest within the time limit will receive a special honor along with a secret prize. I've already prepared more than enough empty film for the event. I can see the spectacle already. Esa recompensa misteriosa tiene nuestro nombre. Maybe tone it down a bit, Traveler. What if we don't win? It's better to keep a low profile until the competition starts. Then we'll give them a show they never saw coming. Oh, that secret prize is ours. Por esa razón, Paimon, somos amigas y nunca nos separamos. Then I'll look forward to seeing your performance. Tipo lo que hicieron con Hutao. Exacto. Capaz fue un error de escritura. Wait, Traveler? Take a peek to your right. Do you En la traducción, people lurking over there? ¿sabes? Capaz fue un error de escritura en la traducción y en el... No, porque... ¿Sí? No sé. Que en el original chino, sí, o sea, le pusieron como debe de ser, pero se les fue el guión al otro, no sé. Is it just Paimon? No creo que fuera algo tan Staring sencillo. at us the whole time we were talking to Kuchin and En chino sí está bien, el problema fue de nosotros. Exacto, como te digo, la traducción. Fishy. Las estrellas llaman mucho la atención. Huh. Well, yes, but something's up.
Paimon just has a bad feeling. Do you think they could be treasure hoarders? They always seem to be stirring up trouble during Lantern Rite. Oh, Paimon's sick of waiting around for something bad to happen. We should strike first, you know. Foil their plans before they even begin. You go right, Paimon will go left. Espera, Paimon. Se emociona la doña. Orioles, presagios del firmamento. Los colores de la primavera. ¿Quién es este que tiene los colores curiosos? Oh. It is with such an air of urgency that you appear before us. Your comportment suggests you believe us to have committed some heinous crime. Perhaps you could enlighten us as to your intentions. La voz. Wow, where did this fuddy-duddy come from? Y la forma en que habla. You should be the one doing the enlightening, buddy. Don't think we didn't notice you eavesdropping. One look and we could tell you were up to no good. Tell us everything, starting with your name. One bears no secrets before two such as yourselves. You stand in the presence Ay, no te pases. Ahora ya entiendo por qué se quejaba mucha gente. Moon Carver. Es que como es, o sea, sí, porque era la waifu ¿cómo se llamaba la otra? Escultura de nubes, creo que se llama. Le pusieron obviamente un diseño exclusivo y a estos dos que podían muy bien aprovechado, o sea, estamos hablando de un ciervo espiritual, ¿sabes? Y de una garza negra de fuego. Es como, ¿por qué no hicieron diseño de personajes también exclusivos para ellos? ¿Por qué tuvieron que hacerlo tan X? ¡Qué triste! No, ese momento cuando hice esa parte. ¿De estos dos? En China, Ga es el nombre de la familia y Ming es el nombre personal. Exacto. Como Fa Mulan. Los que vieron Mulan obviamente saben que Fa, familia Fa, es su nombre, Mulan. Indeed. Mooncarver and myself have descended upon the mortal realm for a visit. The two of you may call me Jiahu. Jiahu. En chino sí es Ga Ming. Exacto, se les fue el guión entonces. Y miedo al éxito, confirmo. Ya te refieres a todo a toda la historia del rito de la linterna. Es que siempre le echo muchas ganas al rito de la linterna. El que me da luego a veces muchísima flojera es el de la manzana dorada. De las islas. Llega a punto en que dices, ay no, ya estoy harta. No quiero hacer nada. Solamente lo voy a hacer por las por las protogemas. Y ya está. Preposterous. Utterly preposterous. Ni fuera Spider-Man. ¿Puedes demostrar lo que dice, cierto? Tell us something that only an adeptus would know. And it better not be some common knowledge that any person on the street could tell you. During the last Lantern Rite, we gathered at Mount Hulao with Rex Lapis and made use of Cloud Retainer's supreme cuisine machine to prepare bamboo shoot soup. Perhaps you have some recollection? The flavor of that soup was more than enough to whet one's appetite. As such, Cloud Retainer assented to my use of the device beyond that singular occasion. Preservadora de nubes, no constructora de nubes. X de mi parte. Since then, one has dabbled in the pleasures of the culinary arts whenever time allows. Dabbled? Upon one's last sojourn to your mountain, did you not immediately attempt to hide the device behind a chunk of amber as soon as one's presence was known? Empecé. Aquí tenemos una pecera. ¿Ok? Tiene algunas cosas que ya están un poquito pasadas de tecnología, pero siguen funcionando y siguen siendo eficientes, así que yo no me preocupo. Que ser chino, obviamente van a meterle más ganas al evento que se desarrolla en la nación que representa a China. Did one not speak up on your behalf but a moment ago? This is how you choose to repay that kindness? One is simply trying to emphasize the veracity of our claim. That does not mean you should reveal personal matters so readily. They might think one bears no difference from Cloud Retainer.
Forget it. One does not have the breath to waste on such petty trifles. Parece que de verdad son los adeptos. That might have been more Creo que cuando detailed juegas than Genshin no needed. usas la Seems VTuber. like Porque you cuando two are iniciamos real Genshin dear and todavía no kind of existía sorry for Lola. you. Y pues decidí mejor respetar esta serie que no tenga a Lola. Iniciamos sin Lola, pues esta serie no va a tener a Lola. But, Por eso. for beings as forgiving as yourselves, this is just water under the bridge, right? Tómenselo como un cumplido de lo bueno que es su disfraz. You indeed have an agile mind. Cloud Retainer was not mistaken in her high estimation of you. Ah, ¿me tienes tibia? I'm still curious about something. It's just, Paimon can understand why Mountain Shaper is here, but why did you decide to come to the city, Mooncarver? It's not really your thing, is it? It is but an inevitable eventuality. ¿Qué? Long have the mountains remained strangely idle since Cloud Retainer's move to Liyue Harbor. With Lantern Rite near at hand, one would expect Cloud Retainer to provide us with an account of the festivities in advance. Yet to this day she has failed to appear. Ya decía yo, pero tienes mejor PC que yo. ¿De qué dices? ¿De que Genshin lo estoy usando en la PC o cómo? Cloud Retainer is hardly the forgetful sort. Todo lo que estoy... Ah, aunque creo que no está actualizado, están justo debajo del directo, están ahí como que la lista de los componentes que uso en mi computadora. Lo que no le he cambiado es la tarjeta gráfica, que esa sí la modifiqué hace unos meses. Aproveché una oportunidad de un amigo, bueno, ex compañero de trabajo, que estaba vendiendo su tarjeta gráfica, que era, pues... Yo tenía la 2060, RTX 2060, y él tenía la 3060. Y me lo estaba vendiendo incluso un poco menos de la mitad del precio que en donde te lo encuentras. O sea, lo busqué por Amazon y lo busqué en otras tiendas y o sea, estaba menos de la mitad del precio que me lo estaba... que se estaba vendiendo. Entonces dije, pues aprovecho. Y lo compré. Obviamente antes investigué de que mis componentes fueran coincidentes. Y sí. Y sí, la diferencia es bárbara. Pero el modelo pensé que no lo usabas porque te iba a la... No. Me vende la 260. ¡Claro! La tengo aquí, abandonada. Justo estaba pensando, ¿la vendo? ¿La regalo? ¿Qué hago? Perhaps there are aspects of Cloud Retainer's temperament that remain opaque to young Paimon. Given one's understanding, one can only imagine the anger that now consumes her. Cloud Retainer is of a proud and arrogant disposition. She holds the belief that her skill in mechanics surpasses that of all others. One can be quite certain it is hardly with an open mind that she regards the arrival of this new technology. One surmises that she has shut herself away, refused all company, and buried herself in the study of her own creations. To call on her would only invite her rebuke. Pero están conscientes de que para que digan que las montañas están muy calladas desde que el preservado de nubes, o sea, porque se estaba acercando el rito de la linterna y no estaba con ellos. ¿Están conscientes de que eran solo, o sea, solo existen esos 3 adeptos ahí en las montañas? ¿Qué? ¿Y los demás qué? Es como, son los típicos amigos, introvertidos que nada más cuando es un tumulto de gente solo se quedan con la que conocen y punto. O sea, los entiendo porque soy similar. Enjoy the scenery, and happy Lantern Rite! Thank you for your kind words. We shall now depart. Que si quiero una gráfica, una 2000 sí me aguantaría porque total tengo 32 GB de RAM. Ah, ese ya es el problema, yo solo tengo 16 GB de RAM. Cuando le meto 32, porque sí tenía 32, le meto 32 y como, no sé, capaz es un problema de la tarjeta madre, ¿ok? Que me salió obsoleta o algo así. Me salió mala o algo así. Cuando le pongo 32 GB, al inicio inicia bien. Y después como de unos minutos, media hora, se reinicia. Así porque quiere. Entonces al investigar ya me dice de que no las reconoce. Entonces nada más puedo utilizar hasta 16. Pero bueno, tampoco me preocupo. La verdad es que
apenas voy llegando al 70%. Que se supone que no debería uno, o sea, ser como lo máximo que deberías de llegar en tarjetas RAM, pero Welcome. Are the two of you looking to buy a sobrevivo con kite? ellos. Would you like me to go over the different designs? Ooh, a scissor kill swallow! And a butterfly! And oh! ¿Cola de tijera? ¿Cuál es esa cola de tijera? This jade chamber design is our newest. It's been selling like crazy over the past 2 days. Does it also have a unique meaning? Of course. The jade chamber symbolizes wealth and abundance. The kite bearing its design is said to bring riches in the future to those who fly it. Oh, now that's Paimon's kind of kite! I apologize for the interruption, but are all your wares in order, Miss Genuine? Yes, ¿Los yes. specs siguen siendo just las over mismas que there. pones abajo? The paper, bamboo, Sí, salvo la and tarjeta dyes. gráfica. All the necessary kite making materials. Wonderful. I'll pack them up and get a guard to deliver the goods to Yilong Wharf for you. Yilong Wharf? Oh, wonder what that place is like during Lantern Rite. Paimon would love to go take a look. Well, if the two of you are interested in going to Yilong Wharf, then could I trouble you to find Gaming and deliver these goods together? Is Gaming the guard you just mentioned? Yes. The communications office handles shipments and transports around Liyue. He works for the Secure Transport Agency, one of our sub-organizations. The problem is, many of my colleagues have taken leave during Lantern Rite to Cierto, spend creo time que with their aparte le toca ya el families. mantenimiento So anual a our mi available computadora. workforce has seen a dramatic No la decrease desecho toda, recently. simplemente la agarro la aspiradora, le soplo todo el polvo que tenga encima y le cambio la... ¿Cómo se llama? La pasta térmica. If you were Y ya. willing to help out, then I could get a head start on my next Eso de la RAN no appointment. será cosa de los drivers. También lo pensé y le investigué mucho y no, tampoco. You do seem really pressed for time. O sea, ya intenté de todo. Desde reinstalar el sistema operativo, formatear toda la PC y luego ya todo lo que tenía, obviamente lo tenía en la tarjeta. Porque tengo disco duro mecánico y disco duro, ¿cómo se llama? El sólido. Entonces el mecánico nada más lo desconecto y ya lo demás no tengo problema de formatearlo porque son nada más programas. Ya luego los reinstalo. Pero ni así, o sea, nada de nada. Oh, wonderful. You will of course be compensated for your efforts. Now at this time of day, Gaming Pero pues should la be tarjeta somewhere madre in de the yo fuera te vicinity. digo que la tarjeta Just madre follow the funciona main road bien, until todo you lo see demás the head funciona of the bien. Wushu dance costume. Should be on your right. No tengo complicaciones, sinceramente. Tal vez algunas cosas funcionarían un poco más rápido, ¿sabes? Be sure to Pero come back no me if you'd quejo. like to buy a kite. I'll even give you a discount. Fíjate que lo que más me interesaría en invertirle es en un escritorio de esos que pueden subirse y que pueden bajarse, para que de vez en cuando pueda seguir haciendo directo, pero parada, ¿sabes? Porque quieras o no, ya llega un punto en que uno está cansada de estar sentada todo el tiempo trabajando y luego haces tu hobby sentada también. Que mejor que hagas tu hobby, pero también lo puedes hacer parada. Cuando estoy editando o cosas así por el estilo. Loser buys dim sum tomorrow? Look at you. Scowl like that for much longer and your face might stay that way. Hey now, don't be upset. How about this? You extend the invitation and I'll pay. No way, Gaming. You're always the one picking up the tab. I'm not trying to be a sore loser. I just didn't expect you to come from behind to win like that. That was nothing. All in a day's work, friend. Y la verdad su diseño está muy padre como para que sea un 4 estrellas. Sorry to interrupt, Gaming. We just spoke to Bueno, a tal guy vez sí le who podrían thinks haberle we should dado como que más obviously detalles y good se convierte en deliver 5 some estrellas. goods to Pero Yilong Wharf. está bueno, está original. Oh, that must have been Longzhou. La verdad, para hacer Looks like I've un got personaje work. inspirado en Gotta go. China sí se habían tardado ya después de tantos años de no sacar un personaje que sea un bailarín Sure, go do your thing. de león chino. Let's have a rematch when you get back. I won't let you win so easily next time. Yo quisiera un nuevo escritorio, mis pasos son literal 2 tablas pegadas a la pared y siento que queda un poco más alto el de mi silla y a veces se siente incómodo. Me recuerda a Cookie. Alrighty, you ¿En can hand the serio? goods over to me. Must have been heavy hauling ¿A them all this Shinobi? way. Let me take them off your hands. It wasn't that bad. It's just some kite-making materials. Plus, we didn't have to walk very far. Kite making materials. I see.
I see. I'm glad it wasn't too much trouble, Paimon. Still, I owe you one. Ah, and you must be the traveler. It's nice to meet you. Thanks Por for el your tipo de help. ropa. Pero el tipo de ropa de Cookie es muy japonés, ¿no? O sea, japonés al estilo shinobi. Y no, no. You know us? ¿Será porque tiene la combinación entre como que ropa y como cosas metalizadas como lo que es la capucha? Que tiene ese tono. Creo que sí, ¿no? A ver, ahorita la sacamos. Porque esa sí la tengo. I've heard quite a bit about you two. You're quite well known around these parts. Oh, and please excuse Longjo if he forgot to thank you. Take my thanks in his place. Qué curioso que le pusieron un beauty mark en el cuello. ¿Ya se dieron cuenta? Tiene un lunar en el cuello. ¿Por qué ese detalle? ¿Para qué ese He's a detalle? good guy. He's just been super busy lately, running around from place to place. Don't be too hard on him, yeah? No te preocupes. So, Bueno, you here for no, Laser es algo que también como que me comentaron hace tiempo, de que según también los chinos, de la misma manera en que tienen este tipo de cosas, como el Feng Shui y cosas por el estilo, también tienen lo que es la lectura del rostro, y entre ellos, según dependiendo de dónde tienes los lunares en el rostro, especifica qué tipo de persona eres o cosas de tu destino que vas a tener. Entonces no es al azar. Ah, tipo de ropa modernizado. Perfect. We'll go Ahorita lo together vemos. then. I'm good with directions, so just follow me. Trust me, I know my way around. We can exchange stories, tell jokes, or just chat along the way. Oh, and there are a couple of good places to eat along our route. We can stop and grab a bite when it's time. The ingredients are fresh, the portions are generous, and the prices won't break the bank. You can order anything, and I promise, you won't be disappointed. Order anything? Estás empezando a salivar. Hey, did you really have to call Paimon out like that in front of our new friend? Don't worry, I understand. I joke around like that with my friends too. It just shows how close you are. Do you need to pack anything up before we hit the road? La verdad I can que wait. qué rápido se abrió Gamin con nosotras, ¿eh? O sea, nada más apenas nos introdujeron y ya nos estamos como amigas. O sea, la mayoría de los personajes que tengo así, pero esto está como que muy lo hizo muy cercano, ¿sabes? Oh, that's right. Un pa de Cookie de Ming es como una mezcla de ropa tradicional pero modernizado, por eso le digo, ah, ya, ok, vale. I am a guard after all. Claro. ¿Qué onda? Ah, oh. O sea, ya puedo hacer las cosas que te dan protos, ¿verdad? Primos, protos. ¿Por qué pienso protogemas y luego primogemas? ¿Cuáles son? Ah. Ah, ya los hicieron más cortos, me estás diciendo.